¿Quién es Blanca Suárez? Es actriz y modelo. Ella está en una relación con Mario Casas, también un actor y modelo. Sus intereses o pasiones. Blanca Suárez no para de trabajar. La actriz española está inmersa en diferentes rodajes, lo que le deja poco tiempo libre. La actriz española está encantada con su trabajo, pero también con su vida personal, ya que siempre trata de encontrar huesos para disfrutar de sus aficiones. ¿Qué hace Blanca Suárez durante su tiempo libre? Ha mostrado lo mucho que le gusta ir a comer, por lo que aprovecha los días libres para disfrutar de buenas comidas. Nos ha dejado ver, además, que dedica su tiempo libre a pasar tiempo con sus amigas. Después de dejarlo con él, Blanca Suárez sigue acudiendo a la playa para practicar su hobby. Por todos es conocido su afición por los pendientes. Sus proyectos profesionales es cuarta temporada de Las Chicas del Cable. ¿Te identificas con el personaje de Alba? Sí, Lidia es una mujer independiente, muy moderna para su época. Se ha suscrito a lo que es elegible o no. Ella ha pasado la sobra y un futuro incierto, pero uno está seguro. Ella tiene la libertad de pensar, de actuar y de no dejarse bloquear. Ella está decidida y sabe lo que quiere. Nunca se da por vencida y, en ocasiones, nos parecemos un poco. Es una mujer fuerte y decidida que avanzar sin volver. ¿Tener un hijo en la serie te da ganas de ser madre? Sí, claro, tengo este deseo de ser madre, pero no por el momento. Quiero continuar mi carrera por el momento porque comienza a extenderse. Posteriormente podré dedicarme a mi hijo con Mario. Lo deseo. ¿En qué categoría de serie y película prefieres jugar? El bar es una de mis películas favoritas. Una barra es una forma de representar el mundo en un entorno. Un bar es un lugar donde la gente va con una excusa. Ellos no se conocen, no tienen la obligación de conocerse. Hay muy pocas situaciones en la vida en las que pueden estar tan cerca de alguien sin tener que hablar con ellos. Esto genera una cierta proximidad y una gran violencia. Un papel muy interesante, ya que esta película es un thriller. Me encantó también jugar con Mario. ¿No te molestó el papel feminista de Lidia? No, porque previene. Ella se emancipa y se libera. La desigualdad entre hombres y mujeres es aún más sorprendente debido a una mujer. La feminista en ti será abusada. Es difícil de mantener la calma cuando una mujer le dice a otra mujer que debe permanecer a las sombras y no adelantarse porque es una mujer. Porque sí, aunque Las Chicas del Cable es una serie abiertamente feminista, tuvo la inteligencia de no presentar a los hombres como los únicos verdugos de mujeres. ¿Qué piensas de la violencia contra las mujeres? El objetivo principal de Las Chicas del Cable es retratar mujeres fuertes e independientes. Mujeres que son diferentes en todos los aspectos, pero que están unidas por su deseo de una vida independiente. Decididamente, también España acuerda crear hermosas historias para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. La serie tiene lugar en 1928 y, por lo tanto, es necesario tomar conciencia del clima del país en ese momento. Los hombres tienen todos los derechos sobre las mujeres. Por ejemplo, se discuten las dificultades para que las mujeres se divorcien. De hecho, es imposible pedir el divorcio de su esposo incluso en caso de violencia conyugal. Se denuncia la violencia doméstica y se revelan las consecuencias.
La serie también menciona la prohibición de retirar dinero del banco sin la autorización por escrito y firmada del esposo a una mujer. ¿Qué quieres decirle a la gente sobre Chicas del Cable? La serie tiene lugar en 1928 en Madrid. Gracias a su trabajo como operadora de centralita, 4 mujeres jóvenes que buscan la independencia crearán vínculos y experimentarán aventuras más sólidas. En estas 2 primeras temporadas, las chicas del cable están comprometidas con el feminismo. La serie evoca una sociedad donde las mujeres a menudo están bajo la tutela de sus esposos. Las mujeres no pueden decidir y hacer el acuerdo de su hombre. De golpe, estos 4 personajes femeninos lucharon por sus derechos y su independencia. Además, en España, como en otros lugares, el mundo de la televisión se centra en los hombres. Hay muy pocas historias sobre mujeres como todas las demás, y esta serie ayuda a cambiar todo eso, creando un momento en que la condición de las mujeres comienza a cambiar. ¿Eres amigo de tus amigos de la serie? Claro que sí, hemos creado fuertes vínculos durante sus últimos 3 años de filmación. Nos vemos regularmente afuera para asistir a conciertos, para tomar un café entre 2 rodajes, pero también estamos juntos el uno para el otro en los momentos más tristes. Puedo decir que sí, estos son mis amigas. Cuando termine la serie, estoy seguro de que siempre encontraremos la manera de vernos. ¿Tienes otros proyectos con Netflix? Todavía no hay nada seguro, pero lo que puedo decirles es que estamos filmando la 4ª temporada de Las Chicas del Cable en Madrid. La transmisión se llevará a cabo en 2019 en Netflix. ¿Tienes películas o proyectos de series con tu pareja? Con Mario nos conocemos desde hace más de 7 años, desde el rodaje del barco. Trabajamos en Mi Gran Noche y El Bar. En el momento de hoy estoy trabajando en Las Chicas del Cable y él en Bajo la piel del lobo, por lo que creo que no nos verán juntos al menos el próximo año. Solo el futuro lo dirá. ¿Actuarías en La Casa del Papel? ¿Por qué? Me gustaría, pero creo que no van a hacer una temporada extra. Pero si tuviera que elegir un papel sería una mezcla entre el coraje de Tokio y la autenticidad de Nairobi. En cualquier caso, me encanta la historia, es muy fascinante.